Muy bien, bueno, les decía, para quienes se van incorporando, que este espacio es de ustedes, así que exprímanme, vamos, questions. No, el- un tratado provincial de una provincia con un país extranjero es una ley provincial, ¿verdad? Exactamente, porque vos pensá, esto es muy interesante lo que preguntás, Gianfranco, porque, a ver, en principio sabemos que por imperio del artículo 99, inciso 11, las relaciones exteriores están a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. La consecuencia es que si quiero firmar un tratado, naturalmente lo tiene que hacer la República Argentina y lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Pero claro, a su turno hay dos artículos, el 124 y el 125 de la Constitución reformada en el 94, que dicen que las provincias pueden firmar tratados con potencias extranjeras cumpliendo ciertos parámetros que establece ese articulado. Entonces, al darse esa situación, naturalmente ese tratado que firmó Tucumán, Córdoba, cualquiera de las 24 provincias de la República Argentina, van a estar insertos dentro del bloque constitucional provincial al cual pertenecen. Depende qué diga la Constitución, será superior a la ley, no superior a la ley, igual que la ley provincial, siempre estamos hablando, porque está dentro de ese bloque provincial. ¿Sí? Está bien. ¿Y una directiva de una organización a la cual el Estado forma parte? Bueno, ahí vamos. A ver, cuando se ¿Qué trata de jerarquía tiene? una, claro, vos en una organización como por ejemplo el Mercosur, que vamos a estudiarlo después en detalle en la segunda parte, en una organización como la Unión Europea, en una organización como el SICA, como no sé, el CARICOM, el NAFTA, todo lo que hemos estudiado, existen como dos tipos de normas. Las normas originarias, que son las que crean el sistema, ¿sí? Las normas derivadas, que son aquellas que se dictan en consecuencia de casualmente ser parte, digamos, de esa creación que se hizo a través de la norma originaria. Entonces, el Mercosur tiene diferentes órganos, ¿no? Después los vamos a ver. Esos órganos dictan normas. Esas normas, en realidad, según el artículo 75, inciso 24 de la Constitución Nacional, tienen carácter superior a la ley federal. Ok, ¿Sí? gracias. Vamos, por favor. Yo tengo una duda con el órgano de representación del SICA, eh, Ujú. porque no me quedó claro si es el Consejo de Ministros o si es la Secretaría General, porque como en el PowerPoint en el Consejo de Ministros dice que es la representación de la región ante la comunidad internacional y la Secretaría General dice que representa al sistema en el ámbito internacional. Está Entonces no sé bien, cuál. pero esto tiene que ver con eventualmente las funciones diplomáticas de los órganos, cómo es representado el SICA en el orden internacional. Pues para ciertas cuestiones va con la presencia de la Secretaría General, va a estar representado. Para otras cuestiones, como por ejemplo hacer acuerdos interbloques, pues necesariamente el Consejo de Ministros tendrá que figurar. ¿Entendés? Ok. Sí, sí. ¿Sí? El punto quizá, ahí yo pondría más énfasis, Juan Cruz, en el carácter comunitario del Consejo de Ministros. Bien. ¿Entendés? Quizá Sí. ahí yo haría como un, un paréntesis más grande, ¿no? Para pensarlo. ¿Eh? Muy bien, gracias. ¿No, por favor?
para los que van ingresando, la idea es que cada uno como ahora Magdalena creo que está levantando la mano, o no sé si fue un gesto para cruzar para mover la hoja, pero si levantaste la mano y querés preguntar, adelante, cada uno vaya preguntando las dudas que tenga, ¿eh? No fue un levantado de manos, pero igual tengo una pregunta que es sobre la evolución jurisprudencial en Argentina, Sí, en referencia a los tratados persa, que justo ahora lo perdí. Acá. bien, Por lo que entendí, es Industrias Merck, es el sí. primero y es el que dice como para que se pueda aplicar un tratado, sí o sí tiene que haber una ley. Y frente a la... Pero Frente perdón, a... en realidad industrias, a ver, ningún caso de jurisprudencia dice que para que se aplique un tratado tiene que haber una ley. Cuidado con eso. Por eso me llamaba la atención. Claro, a ver, Porque yo entiendo que siempre el monismo siempre estuvo y eso nunca fue discutido en nuestra claro, a ver, Constitución. en Ok. rigor, Magda, los casos de jurisprudencia que estudiamos nos llevaron a darnos cuenta que en virtud de la ambigüedad discursiva del artículo 31 de la Constitución Nacional, en el sentido de la eventual jerarquía entre leyes y tratados, entonces en Industrias Químicas Merck se resolvió de una manera, en el caso ESO de otra manera, en el caso Martín de otra manera, o más o menos similar entre estas dos últimas, luego el caso Jauregui de una manera diferente, y Ekmetian con Sofovich de una manera diametralmente diferente. Esto es una forma de, digamos, pensar juntos cuando la norma no tiene la claridad discursiva suficiente, es el juez el último intérprete. Y es el juez que le toque entender en el caso. Quizá puede ser que llegue a la Corte Suprema, ¿no? Dependiendo cómo se den las situaciones. ¿Está bien? Pero el juez es el último intérprete. Y lo que se intentó aplicar en la jurisprudencia nuestra, según lo que analizamos, es el principio de ley posterior deroga ley anterior. Entonces, cuidado con sostener que la jurisprudencia establece esto de la ley o que para aplicar un tratado es necesaria una Claro, ley. eso No, me llamaba la atención. Por eso me confundió en cierto punto, porque digo, eh, esto no, por lo menos no es la base que yo tengo o entendida y también en otras materias, no Claro, solo en esto. Como fue como, claro, ok, claro. En realidad, sobre esa base discursiva del artículo 31 es que se analiza esa jurisprudencia. ¿Eh? listo, perfecto, profe, gracias. ¿Perfecto? Bueno, tengo una pregunta más. Dale. Una clase que estuvimos viendo, creo, con otro profe, lo de las características esenciales de las organizaciones internacionales, que como excepción al quinto principio, la competencia de atribución está la teoría de poderes implícitos. Y Exacto. después de eso hay como una refutación de Maastricht, 1992. Quiero saber si eso aplica, si está pensado para el OMC o si es para las organizaciones internacionales en general. En realidad está pensado para las organizaciones internacionales en general, no solamente para la OMC. Cuando nosotros veamos el Tratado de Maastricht, vamos a analizar algunas cuestiones ahí con más dedicación, pero hoy lo que uno tiene, quizá lo importante para nosotros, y lo que Ricardo les quiso transmitir a ustedes, es que cualquier organización internacional, cuando ustedes leen su estatuto constitutivo, van a advertir que tiene fines y propósitos, que tiene un objeto claro, conciso, concreto. Eso le da atribuciones. Si se trata, por ejemplo, de una organización que cuida el medio ambiente, difícilmente, en principio, estaría pensada para dar préstamos, decir algo. ¿Está bien? Sin embargo, en virtud de la
teoría de los poderes implícitos, podría llegar excepcionalmente a tomar alguna atribución que no le fue conferida en virtud de X circunstancias que debe explicar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Se entiende? Listo. Muy bien. Para quienes van ingresando, pueden preguntar libremente, así hacemos más dinámico este espacio, ¿no? Que para ustedes. Profe, lo otro que le quería preguntar es sobre las características del sistema de integración. No encontré ningún libro que me haga un desarrollo por ahí de estas características. Y solo tengo 3, que fueron las que nombramos en el aula, y no las tengo desarrolladas. Si usted me puede A ver, tirar ¿qué un tip características tenés vos? Reciprocidad, solidaridad y progresividad. Ujú. Son las características con las que nos ponemos de acuerdo todos. En todos los textos que vas a poder encontrar, ahí se van a agregar otras. Algunos autores hablan de lo subsidiario. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque la subsidiariedad es otra cuestión, y es más propia del derecho internacional de los derechos humanos. Pero, a ver, estas 3 características que hacen al derecho de la integración, en realidad le dan la posibilidad de dividirlo o de establecerlo como una rama del derecho internacional público. Tiene características propias del derecho internacional público, pero como una cuestión que hace a la diferencia, y eso es una rama, digamos, dentro de ese tronco del derecho internacional público, tenemos estas 3 que vos señalaste, ¿sí? De ahí es muy importante porque como está pensado esta suerte de caracterización desde aquello que podemos darlo como inicialmente de un derecho comercial internacional, lo cierto es que la progresividad, la solidaridad, ¿no es cierto?, y la reciprocidad vienen a ser 3 características propias que hacen a este sistema, ¿no? Que hacen a este cuerpo normativo como una manera diferencial de analizarlo. Imagínate que sería poco probable que podamos pensar en un derecho de la integración que tenga como único el fin y propósito, y por el término de 200 años, por decir algo, acordar un arancel. Digamos, la idea es que esto progrese desde la reciprocidad y la solidaridad, que vaya dando este avance. Estas son las características, digamos, más importantes, ¿eh? Así que yo con esas me conformo, digamos. Perdón, sé que esto ya lo dijo en clase, pero creo que nunca lo anoté bien porque siempre era medio largo y tuve problemas con la virome, este cuatri. Ceder, delegar y atribuir, es en serio. Ceder, delegar y atribuir las competencias soberanas. A ver, Eh, vamos, arriba, es muy probable que lo pregunte. atribuimos. Creo que Sí, sé que... el martes pasado trabajamos esto, ¿no? Vos no estuviste, Sí, yo Gianfranco, creo. falté. Claro. No, Lo que yo voy a no, hacer es, voy a mandar ahora, o si no, alguno de ustedes, chicos, que lo tiene, alguno que haya ido copiando en clase el trabajito que hicimos con las 2 hojitas, ¿por qué no lo ponen en el grupo? Pónganlo uno nada más. ¿Vos, Facu, lo tenés completo? Sí, lo tengo completo acá. Bien, ¿por qué no lo pones en el grupo para que lo puedan aprovechar los chicos y las chicas que no estuvieron el martes? Sin perjuicio de que ahora lo aclaramos para Gianfranco, pero digo, como esto lo trabajamos bastante, por ahí después le puede dar una leída y le va a ser beneficioso para mañana. Sí, obvio, Quizá, obvio. quién sabe, puede llegar a ser, puede suceder que lo tome. Entonces, digo, a ver, uno atribuye para arriba. La atribución Sí. implica necesariamente que se genera una relación de subordinación. ¿Entendés? Cuando aparece la atribución, implica un órgano supranacional, y atribuir en ese órgano implica que le das
que en tu nombre ejerza el derecho sobre ciertas competencias soberanas, es el ejercicio de ciertas competencias soberanas, y vos obviamente te obligás a obedecer. ¿Está bien? Esa es la atribución. Esto es propio del derecho comunitario. ¿Bien? Del derecho supranacional. En el orden de la cesión, que es propio del derecho de la integración, que es propio del derecho internacional público, vos ahí tenés un, digamos, ceder entre iguales, relaciones de coordinación, ¿bien? Y es esto de compartir las decisiones, que acá se da mucho y encuentra un fundamento importante, estas características esenciales que estudiaron con Ricardo de las OIS, que está todo dentro de la sesión, ¿está bien? Después tienen la delegación, para abajo, ¿eh? En definitiva se genera una relación de subordinación a la inversa, ¿no es cierto? Quiero decir con esto, el de abajo está subordinado al de arriba. El caso que Sofía está entrando, que habíamos puesto en clase, era el de la FIP, que el Ejecutivo le delegó a la FIP la facultad de manejar toda la parte tributaria del país, ¿no? O sea, ahí el Estado está delegando la atribución de lo que sea a uno de sus órganos. Exactamente, exactamente. Ahí cuando vos decís atribución, por ahí yo hablaría más de competencias o actividades. Me confunde mucho cuando hablas de atribuciones, lo contrastás con el verbo atribuir. Porque entonces Sí, atribuir te llevaría directamente al puede ser derecho así. comunitario, ¿no? Digo, una Tenés razón. cuestión de ayuda de lingüística simplemente, para no confundir. Está bien, y la sesión entre esa relación de coordinación entre los dos estados sería ahí, Claro, entre dos o más estados. Vos, por ejemplo, en la Organización de Naciones Unidas, sin darle ninguna competencia a nada. en realidad Simplemente no es es que cuando vos cedes, estás brindando, cuando vos, a ver, pues esto es un concepto importante y vale la duda. Cuando vos sos parte de una organización, vamos a ponerlo en términos más sencillos, vos sos parte de un club, ¿sí? Vos estás y acordás los términos, es lo más cercano que tenemos, acordás los términos, en realidad no es que vos te pones a discutirlos, sino que ya como se creó antes, pero si hubieras estado desde la creación, vos acordás los términos y es relación de pares, ¿no es cierto? Entonces, no es que no hay funciones, las funciones se cumplen en conjunto o de la manera que se decide que se cumplan. Por ejemplo, en las Naciones Unidas, todos los estados votan determinadas ideas directrices, si se quiere, en la Asamblea General. Así se establece un sistema de votación sobre el principio de igualdad soberana de los estados, cada estado un voto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vos como estado, al formar parte de la organización y al ceder ciertas políticas internacionales a las decisiones de esa organización, estás compartiendo de esta manera, en igualdad, competencias propias de la vida internacional. Si no, si hay un conflicto, en lugar de, no sé, nos mataríamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, perfecto. Gracias. Entonces, no es que no hay competencias soberanas, sino que están compartidas. ¿Eh? Perfecto. Muy bien. Joaquín, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, Joaquín? Juan Cruz García. Sofía, que está muy callada, me alarma cuando está muy callada Profe, Sofía. perdón que te interrumpo. No llegué a anotar, o sea, estuve el martes y no llegué a anotarlo, si habíamos anotado un ejemplo de sesión. No me acuerdo, porque sí tengo de atribución y de De delegación, pero no me acuerdo sesión de... tenés, por ejemplo,
Me encanta Joaquín, me responde yo bien, escuchando atentamente. Muy bien. Bueno, a ver, de sesión vos tenés, ponele, Naciones Unidas, la OEA, el Mercosur, ¿de acuerdo? Todo lo que todo lo relacionado con el derecho internacional público es un ejemplo de sesión. Muy bien, Candela, ¿alguna pregunta? Lucas, Agustín T. Medo acá está, que no me acuerdo el nombre y por la carita no me doy cuenta el nombre. Melina, Mica, Germán Bernau. Profe, yo voy a preguntar, es una tontería, yo lo sé, No, pero es aprovechá, algo que dale. en delegar, yo tengo anotado como que es el ejercicio del Estado, pero me confunde eso porque es el ejercicio del Estado de delegar a su propio Estado, porque es un órgano de menor jerarquía, pero es dentro del propio Estado. Es que en realidad la delegación se da más dentro de una organización estadual, pero vamos a analizar cuando veamos la Unión Europea. La Unión Europea vamos a tener atribución, cesión y delegación. Después lo vamos a ver eso. ¿Entiende? Pero hoy para ustedes es más claro verlo en el marco de un Estado, la delegación. Para que entiendan como un ejemplo para poder comprender concretamente de qué se trata. Perfecto, gracias. Perdón, yo tengo una duda. Dale. Es medio tonta, pero es una duda porque utilicé a negro. Y cuando tenemos que separar los tipos de integración, en el cronograma tenemos regionales, multilaterales, y hay uno que me está faltando, pero negro solamente analiza el regional y no analiza el multilateral. Si yo tuviera que analizar el multilateral, sería la OMC. Por ejemplo. ¿O estoy mal? No, por Ok, ejemplo. perfecto. Lo que pasa Perfecto, es que gracias. quizá al momento del libro que escribió Sandra Negro, que no sé cuál tenés a la mano y ya ahora no importa, pero digo, quizá en ese momento estábamos discutiendo si la OMC era o no un sistema de integración. Digo, porque todo tuvo una evolución, no es que hoy en el 2022 pensamos como estamos pensando porque somos cracks y genios y siempre pensamos igual. Estamos cambiando en el tiempo y aprendiendo más, ¿no? Y bueno, a todos nos pasó. ¿Sí? Eso quizá los sistemas multilaterales, de esa mirada está pensado más en la OMC. Tenés también, que nosotros no lo vimos, pero esta Asociación del Pacífico que se creó hace muy poco y que tiene poca vida, pero digo, hay otros que no son solamente la OMC. Pero bueno, el bastión de la multilateralidad es la OMC en esta materia. Y la multilateralidad, o sea, yo tengo medio la misma duda que la compañera en cuanto a como su definición, si querés. ¿La multilateralidad refiere a la forma de acordar? En realidad lo multilateral tiene que ver con la existencia de varios estados de diferentes continentes, no tanto a la forma de acordar, porque lo regional también es multilateral, si se quiere. A ver, tenemos varias partes. Se opone, digamos, al regionalismo, entonces. Claro, a ver, sería como género-especie, ponele. A ver, bien. En realidad me parece que eso del cronograma hay que sacarlo porque medio que confunde. El punto es que cuando vos pensás en la OMC, entonces le brindás, si no está así puesto, brindás un argumento para pensar que la OMC no es un sistema de integración. Y yo personalmente sostengo que sí es un órgano de integración. Es un sistema de integración, no un órgano. Un sistema. Se refiere a los sistemas de integración que no surgen como los que habíamos visto, digamos, o como surgen generalmente, que es regionalmente. Claro, exactamente, ¿me entendés? Y está esa posibilidad, porque mañana nos ponemos de acuerdo. Argentina, Brasil, Nigeria, España, Portugal, y armamos un sistema. ¿Y quién nos lo impide? Y por algún punto en común que no es necesariamente el territorial. Exactamente, exactamente, por un interés que tenemos esos estados, y bueno, ¿quién nos va a impedir hacerlo? ¿Y por qué nos impedirían si tenemos todo el derecho?
¿Sí? Hay pocas dudas, lo cual no sé si es porque saben mucho, que seguramente sí, pero bueno, a ver, vamos, más dudas. Creo que estamos preguntando algo de cara dura. El otro profe nos dio un par de clases de historia con la paz de Westfalia y todo. No entra, ¿no? Mañana. ¿Cómo? Tengo que tener, a ver, la paz de Westfalia, algo de Napoleón, de cuando fue conquistando Europa. Esto no lo toma mañana, ¿no? ¿Cómo? Le pregunto si lo toma mañana. Si lo toma, bueno, ¿Cómo? pero No para sabe, no concentrarme. contesta. El examen lo hace usted. ¿Cómo? El examen lo hace usted. Sí. Listo. Ya tengo mi respuesta. A ver, la parte histórica es sumamente interesante y en realidad nunca tomamos la parte histórica, digamos las cosas como son, puesto es un acuerdo con Ricardo, no es que hago cosas por detrás de él, por Dios, o él por detrás mío. Es para darles a ustedes un background para entender cómo funciona actualmente la cosa, sino, y más a él que le fascina toda esa parte, a mí también me gusta mucho, a él más, entonces está bueno porque uno así puede comprender cómo estamos en este momento, en esta situación, porque no es que las cosas no salen de un repollo, la norma jurídica no sale de que la tierra, no, tiene toda una evolución. Esa es la idea, no matarlos con 3 o 4 textos de historia, no tiene mayor sentido para un jurista, más que estos elementos que se le dan para que ustedes puedan entender la manera en que lo están haciendo. Muy bien, cabe esa duda, Gianfranco. Gracias. Yo tengo una pregunta respecto de los sistemas de integración de los 7 que vimos. Creo que el ALCA era el único que no tenía personalidad jurídica internacional, ¿puede ser? ¿O era otro más? Exacto, exacto. El resto todos tienen. Todos. Perfecto, gracias. El ALCA no la tiene, pues no existe directamente. Se quedó en propuestas que siempre fueron rechazadas. Vemos también, por ejemplo, el ALBA y el UNASUR, que serían como la contraposición, que tiene una mirada más política, quizá, y como quedaron como medio relegados, como que tampoco están en práctica, pero sí tienen esa personalidad jurídica, digamos. Sí, 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 de hecho surge de sus estatutos, igual. ¿Más dudas? Rosa, ¿todo bien? Estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Tienes alguna duda, Rosa? Yo falté a 2 clases y bueno, la clase del 27, que es Derecho Originario y Derecho Derivado, bueno, eso sí. No, le soy sincera, todavía no leí el texto, si que lo mandaron, pero te doy un sí. pantallazo. Por ejemplo, para que entiendas, te voy a poner un caso concreto. Mercosur se nace con el Tratado de Asunción. Esto no es parte del examen para mañana, pero para que entiendan la pregunta que está haciendo Rosa. Ese Tratado de Asunción se va modificando a través de protocolos. ¿Sí? Ese Tratado de Asunción, con más los protocolos, es la norma originaria del sistema. ¿Por qué es la originaria? Porque es la que le da sustento al sistema, lo crea, lo sostiene desde el punto de vista institucional. Claro, ¿qué ocurre? Uro Preto es uno de los protocolos de este tratado, digamos, institucionaliza
institucionaliza el Mercosur y dice existe este órgano, este órgano, este órgano, este órgano, este órgano, este órgano, este órgano. Son 6. ¿Sí? Y tienen estas funciones y estas funciones cada uno. Entre esas funciones está la de dictar normas. Van a tener determinado nombre dependiendo del órgano. Esas normas, ese conjunto normativo, es el derecho derivado. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, vamos a la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones, entonces, el tratado constitutivo, los protocolos subsiguientes que lo modificaron, es el derecho derivado. Es el principal, la base. Luego, las normas que dicta el Consejo Andino Presidencial, que no son normas comunitarias, el Consejo Andino de Ministros, que son normas comunitarias, los demás órganos, claramente es el derecho derivado. ¿Entendés? ¿Por qué derivado? Porque esas normas existen, porque existen los órganos que la dictaron, y la dictaron en función del derecho originario. ¿Sí? ¿Entendés, Rosa? Sí, gracias, profesor. No, por favor, por favor. Buenas, acá Joaquín, no sé por qué no me anda el micrófono. Supuestamente el derecho comunitario se refiere a... A ver, vamos a abrir porque no se lee bien. ¿Qué quiere decirnos acá el amigo? Acá está. Se refiere a un sistema para el cual los estados atribuyen competencias soberanas en estos órganos. Exactamente, no supuestamente, sino claramente, enfáticamente es así. ¿Se puede saber un ejemplo de esto? Sí, por supuesto, Joaquín. Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, cualquier norma dictada por el Consejo Andino de Ministros es derecho comunitario. Es una norma que está dictada dentro del derecho comunitario. La más clara que hemos trabajado en clase, que hemos comentado, ni siquiera trabajado, son las normas de la Unión Europea. ¿Sí? Digamos, ya el ejemplo, yo lo pongo acá en discusión, porque claramente me sirve como herramienta para entender el concepto, pero ni piensen que mañana les voy a pedir ejemplos de normas comunitarias, porque no hemos visto ni uno solo. Más adelante, en la segunda parte, ya sí vamos a ver derecho comunitario y vamos a ver ejemplos y demás. No sé si con esto te alcanza, Joaquín. ¿Qué te parece bien? Bueno, entonces... Tengo otra, profe. Bien, dale, aprovecha. Supranacionalidad orgánica y supranacionalidad normativa. La que me complica más, en realidad, es la normativa, porque no terminé de entender el texto, si es cuando la norma directamente, o sea, va directamente hacia los ciudadanos de un país, o si el simple hecho de que exista una regulación que surge de una OI y que genere responsabilidad del Estado a nivel internacional, ya genera supranacionalidad. Entiendo que no. No. A ver, una cosa, Magda, es la responsabilidad internacional, pensar esto desde el derecho internacional propiamente dicho. Esto es, un Estado se obliga frente a sus pares a tal y tal cuestión, y luego incumple. Eso implica que incurre en responsabilidad internacional en la medida que alguien se la achaque. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, cuando hablamos de supranacionalidad orgánica y supranacionalidad normativa, en realidad nos estamos refiriendo a qué órgano es supranacional, en primer lugar, la orgánica. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Andina de Naciones, el órgano supranacional, uno de los órganos supranacionales, es el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Entonces, la pregunta es ¿por qué ese es supranacional?
Porque así lo estableció la ley originaria de ese sistema. Así lo estableció el protocolo que le dio en el que los estados atribuyeron las competencias a ese órgano. ¿Entendés? Entonces, consecuentemente, como ese órgano es de carácter supranacional, las normas que dicte cómo van a ser supranacionales. Salvo que ocurra, como ocurre con el mismo órgano, similar órgano que tiene el SICA, que puede dictar tanto normas supranacionales como normas de derecho de la integración. Pero así lo establece el derecho originario. Entonces va a tener que aclarar, en su caso, si la norma que está dictando es supranacional, es internacional. Y la consecuencia tiene que ver con el efecto que tiene la norma. En principio, la norma supranacional tiene efecto directo. Abarca a todos. ¿Todos quiénes? Sería la pregunta. A ver quién la puede responder. ¿Todos quiénes? Los ciudadanos, ¿no? O sea, repercute Ciudadanos, sobre los perfecto. ciudadanos. ¿Quién más? Empresas. Muy bien. Personas físicas, jurídicas. ¿Quién más? ¿Quién más? Los estados. Empecemos, principiemos por ahí. A los estados, a las personas físicas, a las personas jurídicas, a las demás instituciones. Porque una norma comunitaria abarca también a la Secretaría General, a la Comisión de Comercio, a todos los órganos. ¿Entienden? ¿Vamos bien? Sí, gracias. Muy bien, no, por favor. Germán, ¿cómo estás? Justo le iba a plantear una duda. ¿Cómo estoy? Enzo. Tengo un problemita con el NAFTA, tengo varios problemitas con el NAFTA. Sobre todo, bueno, en realidad tengo problemas con los 300 instituciones que tiene cada organización, pero ese es otro problema aparte. Solución de controversias en el NAFTA. Capítulo del 19. No lo entiendo. No hay más pregunta que no lo entiendo. A ver, ¿qué leíste el capítulo 19? ¿Qué tenés a la vista que me decís no lo entiendo? ¿Qué tenés, una filmina, un texto? No, tengo un resumen, a ver que la legitimación activa de los Estados partes, se aplica la ley antidumping o cuota compensatoria, resolución administrativa que sea contraria al NAFTA o una resolución de un panel. Y después tengo una revisión de Escuchá, tu panel igual comisión arbitral. ¿El 19 o en todos? En todos. Los paneles, en realidad, en lo que es el sistema de solución de controversias del NAFTA, no es más que una comisión arbitral. Que cada estado pone un especialista, y así se conforma el panel, y surte los efectos de una comisión arbitral. ¿Entendés? Okay. El punto es que en el capítulo 19, como son cuestiones particulares, el antidumping, bueno, se le da como un tratamiento más específico, pero en realidad yo no quisiera que vos enloquezcas con algo que vamos a verlo en más profundidad en la segunda parte. Ya lo que me interesa de eso concretamente es que entiendas que tiene un sistema de solución de controversias y que bueno, conformado por estos paneles y que dependiendo de la materia va a cambiar el sistema. Pero no sé si creo que vos no estuviste en la clase donde yo dije que los procedimientos, yo no iba a calar hondo en cada procedimiento porque los enloquezco. Digamos, me interesa una cuestión general, después lo procedimental particular sí lo vamos a profundizar en la Unión Europea, va a ser el sistema que vamos a utilizar para que ustedes aprendan bien el procedimiento y después por analogía pueden aplicar con las diferencias que vayan a encontrar en los demás sistemas. ¿Entendés? Porque si no sería algo perverso en 2 meses pretender que entiendan todos los procedimientos de los 7 sistemas que vimos, es una locura. Bueno, llegué tarde, pero bueno, gracias. Digo, ya están todos en mi cerebro, pero bueno. O sea, en principio la pregunta no va a ser, bueno, hubo este conflicto, ¿cómo se procede?
No. En el único, nosotros trabajamos nada más el sistema de solución de controversias en la OMC. Razón por la cual, si yo llegara a hacer una pregunta de esa naturaleza, solamente podría hacerla en relación a la OMC. Es lo único que trabajamos. Yo no me gusta tomar cosas que no vimos en clase y que no trabajamos en clase, porque no es el fin, ¿de acuerdo? Si no, les mando textos y ni voy, y después, bueno, que sea como una materia libre. No es lo mismo, ¿eh? Así que tranquilos en eso. Por eso, Germán, te decía, no te atosigues con algo que todavía siento yo, no porque vos tengas capacidades aminoradas, sino porque no está el tiempo de maduración todavía. Todavía el grupo no tiene el tiempo como para poder entender bien cómo funcionan los procedimientos. Esto por eso lo dejamos para la segunda etapa, y los sistemas de la primera los pasamos muy por arriba, señalándoles que existen, porque la realidad, chicos, es que estamos formando juristas. Entonces ustedes tienen que saber que existen los procedimientos y tener un pantallazo. Después están aprendiéndolos y los tienen que aplicar. ¿Eh? Perfecto. Es que como estaban en las filminas, me los tomé como si fuesen una ley. Y están en las filminas, tienen que estar, yo los tengo que dar, pero nunca llego a darlos con la profundidad que tendría que dar, pero lo hago un poco adrede eso, lo dejo más para la segunda parte, porque sí profundizo en los europeos, que son los más avanzados, y los que nos van a dar herramientas para poder trabajar nosotros, ¿de acuerdo? En la profesión, digo. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, gracias. Entonces, Perdón, yo tengo la misma pregunta que el compañero, Germán, porque me estoy volviendo loca, pero con las estructuras de cada una de las funciones. ¿Tengo que saberme todas las funciones o con saberme 2 o 3 estoy? Mira, yo les voy a dar como este lineamiento. Creo que lo di en clase, pero si no lo di, ahora lo repito. En términos generales, ¿no? Ustedes esto apliquen la analogía. Generalmente van a tener un consejo, grupo, como quieran llamarle, donde están los jefes de Estado. Los jefes de Estado, chicos, siempre dan ideas directrices para que el sistema funcione. ¿Entienden? Siempre son aquellos, el órgano, conforman el órgano que va a dar la idea macro, ¿no? Lo más amplio. ¿Y quién va bajando esto a la realidad? Los demás órganos. Siempre tenés, casi siempre tenés, un grupo que está conformado por ministros, generalmente son ministros de Relaciones Exteriores, a veces de Economía también, depende del sistema, que se van a encargar de dictar normas más específicas y con un alcance bastante, como que tienen como fin, si se quiere, poner en práctica las ideas directrices de los presidentes o jefes de Estado. ¿Me entienden? Las ideas esas que les hablé antes. Después vamos a tener sí o sí una Secretaría General, va a ser una suerte de administrativo, va a ser el encargado de manejar toda la cuestión burocrática, no por ello menos importante, va a ser el que va a canalizar toda la información, que no es menos importante, y siempre tenemos un órgano encargado del comercio. Esto es muy básico. Esta estructura de 4 la van a tener en prácticamente todas las organizaciones. Y después tenemos, como por ejemplo ocurre en el CARICOM, tienen más órganos, están más relacionados con las cuestiones sociales, culturales, etcétera, que está buenísimo. Esto es como más excepcionante, ¿de acuerdo? Lo estructural de un sistema de integración, de tenerlo en esta forma que les acabo de dar. ¿Sí? ¿Eso te orienta, Mica, un poco? Sí, me ayuda bastante. Gracias, y perdón que apagué la cámara, pasa que tengo el internet muy lento. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Pero, a ver, un poco la idea es, tampoco quiero que supongan que, bueno, a ver, díganme los órganos que tiene el CARICOM, escríbalos. Ah, le faltó uno, desaprobado, venga la próxima. No es mi idea, chicos, no. Saben que ya hicimos ensayos de parcial y ya lo vieron eso, no es la idea. Finalmente va a ser, perdón, no me acuerdo en qué quedamos, finalmente no van a ser con preguntas abiertas, sino este semiestructurado que habíamos habíamos dicho en la clase pasada, ustedes habían optado por hacer
para completar, verdadero o falso, así semi-pautado. Esto es lo que ustedes decidieron, así que así lo he preparado. Bueno, yo no, Marcelo lo preparó, qué mentiroso. Bueno, digamos. Lucas Tompkinson, el único Lucas igual. Una duda, Candela, Melina. De ahí recomiendo, si les parece bien, lean en este momento el cronograma que ustedes tienen, y desde el cronograma, fíjense si tienen todo claro, y en su caso, me preguntan, ¿les parece? Ok, acá en el chat me está escribiendo Melina. Perfecto. Bueno, qué bueno, Melina, que tengas todo ya aclarado. Tengo una pregunta sobre el otro parcial que nos dio para como practicar. En la jerarquía normativa, hay una pregunta parecida a la que vimos en la clase también, en el que había que ordenar, o sea, normas, ¿no? Y había algo que la verdad es que no me quedó claro, porque había un tratado firmado entre una provincia y otro estado. Entonces decía, tratado firmado por la provincia de Tucumán con Brasil. En el orden jerárquico, no termino de entender, quizás algo que yo debería saber y no lo sé, pero como todo en esta materia, digamos. Para eso estás acá. Como no termino de entender si eso tiene jerarquía de tratado internacional y entonces va donde van los tratados internacionales, o va en el orden constitucional de la provincia y entonces va abajo de la constitución provincial. Muy bien, va en el orden constitucional, digamos, dentro del bloque constitucional provincial al cual pertenece. Genial. ¿Sí? Porque no es una norma federal, es una norma de orden provincial. El hecho de que una provincia haga un tratado con otro país no transforma ese tratado en un tratado federal. Claro. O sea, es federal para el otro estado, pero para nosotros solo es vinculante en cuanto a la provincia. Exactamente. Solo genera responsabilidad. Claro. Es que eso es lo que me genera duda. Solo genera responsabilidad internacional a esa provincia. Pero bueno, ese orden en el marco internacional, ¿se entiende? Como dónde está la duda. Se entiende la pregunta. En principio, yo te digo que la responsabilidad internacional habrá de tenerla el sujeto afirmante, que es en este caso la provincia de Tucumán. El punto es que se nos genera a nosotros un barullo, al menos lingüístico-jurídico, respecto de si esta posibilidad del 124 y del 125 implica brindarle subjetividad internacional a la provincia para que pueda ser plenamente un sujeto del derecho internacional. Tendríamos que charlar un poquito más respecto del carácter federal de nuestra Constitución, y bueno, en fin, un planteo que ya sería para el derecho constitucional profundizado, se nos escapa, pero claro, bueno. Mi análisis en realidad iba porque, si bien nuestra Constitución, o sea, en nuestra Constitución podríamos discutirlo, digamos, porque las provincias son anteriores y son las que delegan, bla,
el carácter del derecho internacional, a Brasil, ¿qué le importa lo que dice nuestra Constitución, digamos? Obviamente, Brasil firmó con vos sos Con responsable. Tucumán. Si acá hay un problema que implique responsabilidad internacional, Brasil se tendrá que arreglar con Tucumán y Tucumán resolverlo con su erario, no con el de la nación. Esto queda claro. Sí, Pero bueno, después podemos charlar otras cosas. sí, sí. ¿Está bien? Bueno. Mucho. ¿Hicieron una mirada así contemplativa del cronograma? ¿O están haciendo? Yo otra vez, perdón. No, porque dale. Tengo una duda. Dale. Está la pregunta sobre la titularidad y el ejercicio de la soberanía. Y nosotros ese tema lo vimos con Ricardo en las clases de historia. Y eso está relacionado, no sé, por ahí estoy errando, pero está relacionado con que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, adquirió, digamos, solamente la titularidad, le dieron solamente la titularidad del acero y el carbón, pero el ejercicio lo llevaban ahora los países europeos que conformaban la Unión. ¿O no tiene nada que ver con eso? Si no, En no realidad sé. eso lo vamos a ver más cuando veamos la OTAN. A ver. Ok. Vos tenés que pensar que, más allá de la mirada política, que siempre es interesante, hay una consecuencia doctrinaria y jurídica que tiene que ver con los aconteceres políticos, naturalmente, ¿no? Históricos. Lo cierto es que, por todas las razones que ustedes vieron cuando analizaron historia, hasta el año 1950, por poner caprichosamente un año, hasta mitad de siglo, del siglo pasado, el concepto de soberanía era sobre la titularidad. Nadie hablaba del ejercicio de la soberanía. De esto no se hablaba. Okay. La doctrina empieza a hablar del ejercicio versus la titularidad a partir de la segunda parte, digamos, del segundo, de la segunda mitad del siglo XX, y se va creciendo, a lo largo de los años, la doctrina va haciendo un distingo entre el ejercicio y la titularidad de la soberanía. Esto permite, en algún sentido, generar este concepto de la posibilidad de atribuir el ejercicio y conservar la soberanía, y no nos genera un problema dramático en nuestras mentes. Si no, hubiera sido terrible. Ustedes imagínense a un doctrinario de la década del 30 decirle, no, vamos a generar un espacio de derecho comunitario. No fusilaba a todos en la Plaza de Mayo, por subversivos, porque era inconcebible pensar una cosa así. Estábamos perdiendo soberanía. Entonces, cuando yo puedo trabajar, que en realidad la titularidad la conservo, pero lo que estoy atribuyendo es el ejercicio de ciertas competencias, entonces esto me posibilita pensar en esta estructura. Yo no puedo. ¿Entendés, Mica? Sí, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Entonces, perdón, en ese sentido, porque me di cuenta que no como, me quedó el concepto de soberanía, como decía la compañera, a través del análisis histórico. No pero está mal, entonces, en ese sentido, claro, pero digo, hoy este concepto como que está dividido entre la titularidad y el ejercicio. Después, entonces, la titularidad de la soberanía es lo que siempre mantienen los estados, que es como lo que viene también de claro, lo que se vos pensás en esto, Sofi, mirá, Ecuador, por ejemplo. Ecuador un día dijo, tengo muchos problemas económicos, no, mi moneda no vale un peso, no vale un mango, así que voy a pedirle al tío Sam que emita dólares para mí, voy a dolarizar la economía y ya está, mi moneda es el dólar. Bien, es una decisión soberana. Y claramente, si mañana se le da vuelta al moño
Ecuador y dice basta del tío Sam porque viene un nuevo gobierno, lo que fuere, o se cansa del tío Sam, Ecuador puede decir basta, te devuelvo todos los dólares, voy a empezar a emitir moneda, voy a tener moneda propia. Claro, esto va a tener un costo, no es gratis tener una moneda de otro. Va a llegar un momento que va a tener que tener mucho tiempo para tener reservas suficientes para poder tener moneda. Entonces, pero lo que hizo en ese caso el Estado de Ecuador fue, tomó una decisión soberana, dijo, el ejercicio de la emisión de la moneda se la cedo a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos emite moneda, y los dólares norteamericanos es la moneda de curso legal. ¿Sí? También puede tomar la decisión soberana de decirle, basta, amigo, ahora yo emito mi moneda. Esto es en términos jurídicos y consecuentemente abstractos. Para llevar eso a la práctica, van a tener un economista, o varios, van a tener que pensar cómo. Eso es un tema que no nos interesa a nosotros como juristas. Claro, la soberanía la sostenés en términos jurídicos, sí, obvio. Exactamente. Pero aparte de eso, Lo que pasa se es que, modifica o se flexibiliza el carácter absoluto. La sostenés en términos jurídicos, pero la llevas adelante en términos materiales. Yo puedo decir, yo soy un Estado soberano y me defiendo solo. Y por supuesto, pero digo, soy un Estado soberano y puedo tomar deuda por 100 años. Entonces, por supuesto, pero esa soberanía... Pero ponele con la defensa un segundo. Soy titular, pero... Pero espera, entonces vos decís, sí, perfecto. Y si te vienen a atacar, ¿qué tenés para defenderte? Y tengo una gomera, 2 flechas, claro, y una 22. Con titulares de distintas soberanías los distintos estados. Digo, indudablemente es una soberanía, una defensa muy pobre, y hay que sostenerlo acompañarlo con políticas para poder mostrarte fortalecido. ¿Está bien? No te olvides que la soberanía, en definitiva, es el respeto que te ganás de un otro en virtud de las fortalezas que mostrás. Esta es la consecuencia. ¿Está bien lo que digo? Entonces, vos podés tener... Costa Rica, por ejemplo, no tiene defensa. Porque Costa Rica no tiene hipótesis de conflicto, entonces, ¿para qué voy a gastar plata en defensa? No tengo defensa. Tiene fuerzas de seguridad interna nada más. Si lo atacan, pobre Costa Rica. Lo van a hacer puré. ¿Me entendés? Pero como se lleva bien con todo el mundo, no tiene ningún problema. ¿Está bien? No sé. ¿Está mal? No sé. Lo que sí sé es que es una decisión soberana. Como yo no vivo en Costa Rica y no soy costarricense, no voy a opinar sobre el tema. Porque opinar de afuera es fácil. Hay que opinar de adentro y pensar por qué se llega a esa decisión. Pero en realidad nuestro rol como juristas no es opinar si está bien o está mal, sino opinar si efectivamente esa manifestación soberana fue decidido en plena libertad de conciencia. ¿Bien? Eso es un análisis para hacer en un trabajo de tesis doctoral, si se quiere. Pero la realidad concreta es que a nosotros nos interesa entender esto. Los estados tienen la titularidad de la soberanía. ¿Pueden perder esa titularidad? Sí, toda titularidad es renunciable, pero cuando vos renuncias a la titularidad, en realidad el Estado deja de existir. ¿Se entiende? Entonces, porque el hecho de ser... la soberanía es una de las características del Estado. ¿Podría existir un Estado sin soberanía? Es otra pregunta para una maestría, si se quiere, para una tesis de maestría. ¿Está bien? Lo cierto es que la soberanía, en esta construcción intelectual que hacemos y decimos, ok, ejercicio, titularidad, nos facilita entender cómo funciona todo. Y podemos entender así el Brexit de Gran Bretaña. Gran Bretaña dijo, me voy de la Unión Europea, se acabó la historia, retomo lo que es mío, establecieron fórmulas y así están andando. Sí, también como en el mundo real, y ya me estoy yendo, pero no puedo evitarlo, que ese ejercicio de la soberanía y esa como titularidad que puede volver el ejercicio al Estado, tiene consecuencias, que es lo que venimos diciendo, y esas consecuencias son distintas para todos los estados, según las condiciones de los estados. Entonces, recuperar ese ejercicio no es lo mismo para todos los estados.
Totalmente, porque es como si vos decidimos ahora, en Argentina decidimos cerrar las fronteras. No más hermanos venezolanos, ni peruanos, ni nada. ¿No es cierto? Bueno, no sé, yo no creo que esté bien, pero desde mi mirada de derechos humanos, pero digo, si la mayoría piensa que está bien y se toma una decisión política en ese sentido, indudablemente vamos a tener consecuencias, pues todo tiene consecuencias en la vida. Tengo una duda ahora que lo dijo lo de los derechos humanos, porque habíamos visto, tengo en mis apuntes, lo entiendo, pero me queda una duda final, que antes y después de la Segunda Guerra Mundial, o antes y después de la ONU, en cuanto a la soberanía, ¿no? Hay una modificación, digamos, de esa soberanía vinculada con los derechos humanos y cómo esto pasa a un plano internacional. Pero ahí, aún así, la titularidad, digamos, de esa soberanía sigue siendo del Estado, es decir, ¿puede un Estado decidir que a partir de ahora no cumple con...? Hay como una confusión. Escucha, en realidad, el derecho internacional de los derechos humanos nace como consecuencia, nace de la posguerra, de las dos guerras mundiales. Aparece una necesidad de trabajar ante las atrocidades de la guerra, las situaciones que se vivieron posguerra, de reivindicar los derechos humanos. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención contra el Genocidio de 1951 y otros tratados, todo el tratamiento de refugiados, la década del 60, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ocurre antes de eso? ¿Cómo se protegía al ser humano? A través de la protección diplomática. Como eran pocas las personas que salían de sus fronteras, entonces si yo estaba en otro país y tenía problemas, podía acudir a mi embajada y mi embajada me ayudaba, o a mi consulado. Este tema de la embajada-consulado es posterior, pero bueno, acudía a la representación diplomática de mi estado y decía, che, por favor, ayúdenme, y mi estado salía a defenderme. Ahora no. A ver, ahora la protección consular queda limitada a ciertas situaciones particulares, pero esto de un Estado extranjero me violentó los derechos humanos, bueno, para eso hay mecanismos internacionales, y la comunidad internacional se vino a formar este abanico de normas que conforman el derecho internacional de los derechos humanos, y los Estados se vinieron a firmar. Pero ahí hay cesión de competencias soberanas, no atribución. Que ningún sistema de derechos humanos es comunitario. Ahí vamos a ver después una excepción en la Unión Europea, con muchos límites todavía, pero vamos a ver una excepción ahí, en la segunda parte. ¿Sí? Bueno, me parece que podemos hacer lo siguiente. A ver, si ustedes tienen alguna duda que les nazca luego de que terminemos esta clase de apoyo, no tengo ningún problema en que me la escriban por WhatsApp. Escríbanmela por privado, yo les voy a contestar por privado, y vamos a decidir juntos con la persona que me escriba si les parece que lo pongamos en el grupo como una duda para el resto. ¿Les parece bien? Como para aclarar al resto. Acordamos que no, quedará entre nosotros, y si no, lo mandaremos al grupo copiado como para... Por consenso, básicamente, ¿no? Básicamente, exactamente. Entonces, porque a veces uno siente que hace preguntas, de hecho lo dije a ustedes, como muy tontas, como... No hay preguntas tontas, pero bueno, yo eso lo dejo a criterio de cada uno. Cuando uno está aprendiendo, tiene que preguntar todo lo que tiene ganas de preguntar. ¿Estamos? Y bueno, nos vemos mañana. Yo esta clase la voy a subir a mi canal de YouTube y al portal más tarde, para que no pudo estar la pueda ver, y quien pudo estar y la quiera ver de vuelta, la vuelva a ver con mucho gusto. Pero bueno, quedo siempre a disposición, cualquier cosa me escriben. Mañana
bueno, es el examen. Así que tranquilos, venimos bien, parece. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, traten de descansar también, no se me queden toda la noche leyendo porque no es bueno eso. Chao, gente, nos vemos mañana. Chao, hasta Chao, luego. profe, gracias. Gracias. No, por nada, chau, Muchas chau. gracias.